darle palmas fuertes al Señor. Buenos días, redes sociales. Buenos días a todos los que estamos acá en el servicio presencial de las 9 de la mañana. Es una bendición estar juntos y decir, bueno, sí, efectivamente me hacía mucha falta este mueblecito en este lugar. Estuvimos compartiendo, usted sabe, durante varias semanas en diferentes partes, principalmente en el área de Ecuador, pero quisiera que después de lo que vamos a hablar el día de hoy, usted pueda entender algo que estuvimos analizando con Patti y su servidor después de todo este espacio de tiempo. Este año ha sido un año en el que el Señor ha permitido muchas cosas de bendición de esta iglesia hacia afuera. Es algo que usted probablemente no se ha dado cuenta, pero cuando usted nos permite salir como sus anciano que preside y su esposa, y nosotros vamos hacia afuera, ¿sabe usted que está prestando usted a su anciano y a su esposa para que vayamos a impartir de parte de Iglesia Cristiana Verbo San Ramón a otros países? Es decir, que cuando nosotros llegamos a otros países como embajadores del reino de los cielos, nosotros llegamos y ¿sabe qué dice la gente? Bendecimos a Costa Rica. Eso es lo que ellos dan de regreso. ¿No le parece que es una bendición? Amén. Le da palmas fuertes al Señor por esto. No dejé de hacer lo que siempre hemos hecho acá. Yo quiero que tome su Biblia. En todos los lugares que nos permite predicar, eso mismo hago. Toma su Biblia en su mano y vamos a declarar algo que hoy voy a estar acentuando mucho en este tema del día de hoy. Identidad de hijo de Dios. Tome su Biblia en su mano. Hágame caso, no sea así. Vamos, ok. Primera de Pedro 2:9, declarándolo todos juntos. Y usted va a decir lo mismo que siempre digo, pero vívalo. Ok, Señor, yo soy linaje escogido. Yo soy real sacerdocio. Yo soy nación santa. Yo soy pueblo adquirido por ti para anunciar las virtudes de aquel que me llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y Señor, hoy expondremos tu preciosa palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. Quisiera que leyéramos una cita bíblica que aparece en Romanos, en el capítulo 12, verso 2. Y de allí voy a platicar un poquito con usted de algo que hemos estado masticando con Patti en casa respecto a esto. Dice el versículo, voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional. No se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Durante todos estas semanas de septiembre, cuando estuvimos viajando ahora en agosto a San Pedro Sula, estuvimos en Monterrey, puedo entender algo que solamente cuando tú sales de tu rancho, solo cuando tú sales de tu casita, de tu ámbito, puedes comprenderlo, porque sabes que muchas veces nosotros pensamos simplemente en chiquito, como cuando nosotros miramos a un
a un niño que va caminando y solo va caminando hacia adelante, no ve hacia los lados y de repente se cae. O el ejemplo de los corceles, cuando los agarran y los montan a efecto de que el corcel pueda, el caballo, pueda caminar en una forma correcta, le ponen unos tapaojos hacia los lados, entonces no puede ver otra cosa más que lo que tiene de frente. Eso nos pasa mientras nosotros no salimos de ese cuartito, de esa tierra donde nosotros estamos. Y cuando nos damos cuenta que el cuerpo de Cristo alrededor está teniendo las mismas actitudes. En mucho nosotros podemos pensar, yo puedo pensar, es que la iglesia, Verbo en San Ramón, está fría. Es que la iglesia como que le falta un poquito de espiritualidad, pero al recorrer las otras iglesias alrededor de lo que hemos hecho alrededor de estos países, nos damos cuenta que es una general en el cuerpo de Cristo. Y todavía alguien podría decir, es que eso es porque es Verbo. No, resulta que nosotros pertenecemos a la red de pastores y ministerios y nos damos cuenta que fuera de Verbo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está tomando alguna actitud en este último espacio de tiempo que es preocupante. Y es que bíblicamente nosotros tenemos que entender que esto está escrito. Uno quisiera que la gente viniera y cambiara. Uno quisiera que el cuerpo de Cristo viniera e hiciera lo que dice este versículo bíblico. Pero lamentablemente la Escritura nos dice que al final de los tiempos hasta los escogidos serán engañados. Entonces yo me doy cuenta que aunque parezca extraño lo que le voy a decir en este momento, lo que acabamos de leer, una de las áreas más difíciles en la práctica de los hijos de Dios es tener identidad de hijos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Ya leyó el versículo, ¿lo comprendió? Vuélvalo a leer, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que desde el momento en el que usted comienza a leer la Biblia, es el enemigo el que le está poniendo gran cantidad de cosas en su mente. Entonces lo acaba de leer y dice, ¿de qué? Acabamos de dar un anuncio, por ejemplo, y si yo le pregunto qué hay este miércoles, porque no ponemos toda la atención del caso. Hay como una nube en nosotros que nos está haciendo que nosotros dejemos de poner atención y principalmente en la palabra de Dios. Vuelva a releerlo. No se amolden al mundo actual. El mundo actual es un molde y nosotros estamos metidos en ese molde. Nacimos en ese molde. Dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Lo que el Señor nos está diciendo es, rompe el molde donde tú has sido formado, donde tú estás siendo formado. Si tú no rompes el molde, entonces no podrás, aquí dice, así podrán. Entonces, si tú no rompes el molde, no podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es tan difícil? Es difícil porque nuestra mente natural, o sea, como nosotros nacimos, desde el momento en el que fuimos formados, esa mente fue formada en la oscuridad de este mundo, de la oscuridad del pecado. Nacimos con esa oscuridad. Entonces,
no tenemos otra forma más que pensar. Nos parece extraño todo lo que tenga que ver con el reino de Dios en ese molde donde usted está. ¿Sabe cómo lo entendemos? Como religión. Lo entendemos como fanatismo. Y Dios dice, pero yo tengo un plan para ti. Apenas llega ese rayito de luz a tu vida, a tu mente comienza a sustituirlo por fanatismo, por un montón de cosas. Yo no sé si en este momento lo puedes alcanzar a comprender. Yo estuve orando durante la semana para que esta fuera como de las primeras, no es que sea una serie, porque no quisiera que tú lo puedas entender como una serie, pero de las primeras que estoy tratando de volver a recordarte algunas palabras. ¿Por qué? Porque mucho de lo que yo vi alrededor del mundo me está preocupando. Porque allí es donde el Evangelio de Lucas, que es tan preocupante ese versículo bíblico para mí, porque dice, no temas, manada pequeña, porque a ustedes les es otorgado el reino de los cielos. ¿Entiende esto? Es manada pequeña. O sea que si nosotros estamos viendo ahorita la cantidad de personas que están en redes sociales, mientras estás viendo este mensaje, estás escruleando. Estás tratando de hacer otra cosa. Es más, los que no vienen a la congregación dicen, es que yo recibo palabra en la casa. Mentira. Nos la pasamos de un lado para otro y decimos, yo voy a escuchar la palabra y estamos con el palo piso. Mentira, estamos cocinando. Mentira que estamos poniendo el 100% de la atención. Y las mujeres dicen, es que yo puedo, soy multipropósito. Mentira. Yo sé que usted me va a decir, es que nosotros podemos hacer 1000 cosas, pero cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, nos perdemos. Yo he preguntado a la gente, y no le estoy hablando de acá de San Ramón. Preguntamos allá en Ecuador, preguntamos en San Pedro Sula. ¿Qué fue lo que se predicó? No sé. ¿Por qué? Porque el asunto es que estamos metidos dentro de una burbuja de oscuridad y nuestra tarea debería de ser el tratar de buscar la dirección correcta. Yo quiero darte rápidamente 3 cosas importantes. Y le digo algo, como predicador me cae mal cuando uno de predicador dice, voy a darte 3 cosas, porque ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Estás atento en la primera, en la segunda y la tercera y no estás poniendo atención. ¡Qué tremendo! Entonces, estas 3 cosas que te voy a decir, por favor no le pongas tanta atención al 1, al 2 o al 3, sino que trata de asimilarlo. Vaya a Romanos, ahí mismo donde estamos, vamos a retroceder al capítulo 8 y vamos a leer el versículo 12. Nos dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Voy a dejar pendiente el versículo 14 y 15 para adelante, un poquito más. Deme un espacio, como diríamos acá en Costa Rica, suave un toque. Deje que le explique un poquito respecto a esto. Nos pasa que nosotros pensamos alrededor de las cosas que están sucediendo como que
Dios no es nuestro Padre. ¿Por qué está diciendo esto, Ricardo? Porque estamos pasando una serie de circunstancias difíciles y se nos ocurre pensar en nuestra mente amoldada a este mundo actual que Dios no nos está poniendo atención y se nos olvida que somos hijos de Dios. Pensamos durante este año, comenzamos desde el 1 de enero, el año del favor de Dios. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Que hay un montón de personas alrededor que están pensando que ese año del favor de Dios fue pura cosa religiosa. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en medio de esa oscuridad es porque no estamos viendo más allá de nuestros tapaojos, de lo que estamos viendo. El viernes yo estaba hablando con el equipo de intercesión y les decía esto: imagínense ustedes el pensamiento humano del apóstol Pablo después de haber recibido 5 veces, dice la palabra en Filipenses, 5 veces recibió 40 azotes menos 1. Ubíquese por lo menos en una de esas 5 veces. Lo agarraron y le metieron una tremenda fajeada y lo fueron a tirar por ahí. Solo ubíquese en esa primera, por lo menos. Deje las otras 4. Metido dentro de la cárcel. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo en ese momento, su molde en ese instante podría pensar? Dios me abandonó. Dios no me pone atención. Todo lo que estamos haciendo no vale la pena para nada. Es más, había una cantidad de personas alrededor del ministerio que odiaban al apóstol Pablo. Le decían un montón de cosas. Calvo, cabezón, no servís para nada. Esas cosas yo las puedo decir porque en el momento en el que uno lee los contextos teológicos e históricos, uno se da cuenta que el apóstol Pablo era chaparrito, pelón, y en algún momento dado era un poquito agresivo en medio de todas las cosas. Y habían personas que no lo querían. Y entonces cualquiera podría pensar, en medio de todo esto, ¿hacia dónde voy? Y es que yo le digo algo, cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, es que este año se está acabando y no hemos hecho nada en la iglesia, y el año del favor, ¿dónde está? Le acabo de decir algo que probablemente usted ni siquiera se había dado cuenta, pero su anciano que preside y su esposa han estado llegando a nombre suyo a ministrar a un montón de lugares en donde el año del favor de Dios está haciendo su propósito. Y usted va, bueno, dele palmas fuertes al Señor. Y usted va a decir, pero es que eso es Ricardo y Patti. La semana pasada, hasta tengo acá la pulsera de Live with Power de la JV Conference. Yo me quedo pensando, estábamos allí en ese lugar y yo me quedo viendo a 200 y pico de jóvenes de Canadá, Estados Unidos, México, toda Centroamérica, Ecuador. Y entonces el Señor me dice, ¿no te estás dando cuenta que lo que está acá, ustedes, Ricardo y Patti, lo sembraron con 18 personitas hace 16 años? El año del favor de Dios ocurre cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros fuimos los que le dimos la puerta de entrada a toda esa cantidad de chicos que estaban adorando al Señor. A mí me tocó, le di gracias al Señor porque me dieron ese privilegio de ministrar la Santa Cena a todos esos jóvenes. Y cuando yo tenía el pedacito de pan en mi mano,
y les dije, levanten ese pedacito de pan y den cuenta que ustedes son ese pedacito de pan, me comenzó a temblar la mano. Porque nos damos cuenta que cuando nosotros abrimos el panorama, nos damos cuenta que Dios nos puede utilizar a cualquiera para mover lo que se estaba moviendo. En ese momento, ese pedacito de pan estaba representando a cada uno de ellos que se iban a ir a los demás países a seguir haciendo la obra. Dígame si eso no es ser hijo de Dios. Y ahí estaban todos. Ahora, ¿saben dónde estriba el asunto? Que nosotros dejamos de estar conectados a la guía del camino. Patti dio una enseñanza muy hermosa a las mujeres en un lugar que se llama Verbo Ibarra, allá en Ecuador. Y mientras ella estaba enseñando, dije yo, qué interesante esa figura. Porque cuando nosotros vamos a otro país o cuando nosotros vamos a otro lugar, es más, ya hay chicos y grandes que en el momento en el que van manejando ya no manejan, sino utilizan la aplicación Waze o utilizan la otra aplicación de Google. Ya no se dejan guiar por cualquier cosa. Estamos probablemente en un lugar que no conocemos y nosotros nos conectamos a Waze y Waze comienza a decirnos, en 800 metros cruce a la derecha, en 600 metros cruce a la izquierda, recalculando. Cuando nos perdemos, usted que maneja sabe de esto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos en medio de la oscuridad, cuando nosotros estamos en medio de una ciudad que no conocemos, porque eso es el mundo. Nosotros estamos metidos dentro de la oscuridad, pero nosotros tenemos una dirección hacia donde debemos de ir. Dice Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, verso 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Estoy totalmente convencido de que una de las palabras más, de las palabras favoritas de mi forma de hablar, de mi forma de decir las cosas, no es que tremendo, sino es intencionalidad. Repita conmigo, intencionalidad. Si usted lograra entender que si usted es intencional con su papá del cielo, las cosas van a cambiar. Si usted se direcciona y usted viene y se levanta desde buena mañana y comienza a decir, me le voy a atravesar a mi papá para que me bendiga. Es algo así como cuando nosotros venimos y leemos en la escritura que Jacob se le atravesó al ángel del Señor, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Se le atravesó a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y le dijo, yo no me voy de aquí hasta que me bendigas. Esta es la diferencia que nosotros podríamos tener entre hijos e hijos. Es que hay diferencia. Usted lo sabe. Más cuando nosotros estamos en la aborrecencia, digo adolescencia, porque nos metemos en nuestra habitación o nos recostamos, por no decir echamos, encima del sofá y de ahí no nos movemos. Somos hijos, ok. Estamos viviendo en la casa de nuestro padre, sí, ok. Pero si usted no es intencional, si usted no busca las bendiciones que debería de estar buscando,
eso se llama favor de Dios, entonces usted no va a pescar nada. Ya se ha puesto a pensar, ¿por qué razón usted viene y dice, es que el fulanito, tu hermano, es el favorito de mi mamá? Ya se puso a pensar por qué es el favorito. Porque usted no hace nada para ser el favorito. Es más, se pone más rebelde. ¿Sabe usted que para Dios no hay favoritos? Pero para Dios hay personas a las que les entregan 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. ¿En la medida de qué? De su capacidad. ¿Por qué entrega 5, 2 y 1? ¿Y por qué no entrega todos parejo? Porque los otros tienen 5, están buscando el favor de Él. Es decir, que nosotros deberíamos de creer que podemos hacer las cosas que deberíamos de estar haciendo simplemente porque nosotros somos intencionales. Porque le voy a decir algo, el amor de Dios está abierto. La gracia del Señor es para todos, pero no todos la reciben. Tenemos esa gracia salvífica. Yo oraba, creo que la semana pasada o la anterior, que no estuve predicando, pero estuve ministrando, y decía esto: la fe salvífica es algo que nosotros tenemos simplemente porque el Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Nos dio la salvación. Y es por fe. Por fe somos salvos. Esto no es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estoy recitando Efesios capítulo 2, versos del 8 en adelante. Pero es que pasa que ese primer acto de fe, cualquiera lo puede tener, pero cuando el Señor viene y nos dice, son sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice, yo soy la semilla del reino de Dios dentro de ti. Es decir, que el Espíritu Santo es el anticipo de todo el regalo del reino de Dios que vamos a tener. ¿Cuántos son herederos del reino de Dios? Ok, entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros deberíamos de estar en ese segundo nivel obligatorio también, porque hay un fruto de fe. Dentro de nosotros deberíamos de estar dentro del paquete de las 9 partes del fruto, dice fe. O sea que ese lo deberíamos de tener de por vida. Es que a mí todavía me falta, yo no entiendo eso de la fe. No eres hijo de Dios. Caramba, tenemos que entender de que o somos o no somos. Y en esta parte hay un tercer nivel que es el que nosotros deberíamos anhelar, porque la Escritura nos dice que en el momento en el que el Espíritu Santo nos selló y nos dio y somos hijos de Dios y tenemos ese fruto, hay otra parte en Primera de Corintios capítulo 12 que nos dice que es el don de fe. Y ese don de fe es el que uno se queda pensando, no todos lo tienen. Por esa razón, regrese nuevamente a Romanos, al capítulo 8, y vamos a leer del 14 en adelante. Mientras usted lo busca, creer que nosotros, como hijos de Dios, podemos andar por el mundo sin la dirección del Waze de Dios. Yo no quiero que me malinterprete lo que le voy a decir. No es que el Espíritu Santo sea el Waze de Dios, porque yo no voy a calificar a Dios Espíritu Santo como una aplicación. Pero entiéndame el ejemplo que le estoy tratando de dar. Usted apaga el Waze en un lugar donde no conoce, se va perdido. ¿Y sabe quiénes somos los más perdidos? Los orgullosos.
Aguas a los hombres. No, es que yo sé por dónde voy a ir. Andamos medio perdidos ahí. Por lo menos preguntanos, dice la esposa. No, yo sé por dónde voy. El orgullo de hacer que nosotros pensemos que somos todos poderosos. Ya tiene el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Identificarse como hijo de Dios desde nuestra mente es algo que yo creo que como Iglesia de Cristo tendríamos que volver a retomar. Es que realmente lo necesitamos, porque mi vida sin identidad con mi Padre celestial probablemente es la figura de lo que uno como hijo acá en la tierra lo tuvo o no lo tuvo. Le voy a poner el ejemplo de no lo tuvo. Yo se lo he explicado muchas veces. Yo tuve un papá, pero pareció que no lo tuve. Estaba allí presente. Yo lo veía todos los días allí en la casa. Porque nunca faltó en el momento en el que decía, bueno, mi papá amaneció en la casa. Pero que haya amanecido de la forma en la que nosotros como hijos deberíamos de tener, era probablemente un no. Probablemente usted sí lo tuvo, yo no. Pero mi ejemplo quiero ponérselo para que usted lo entienda. ¿Cómo yo llegué a comprender la identidad de ser papá si mi papá nunca me la enseñó? ¿Sabe cómo yo adquirí esa forma siendo papá? Fue la forma en la que yo me di cuenta porque mi hija, como mi primogénita y después Josué, como mi hijo menor, me comenzaron a pedir cosas que yo no sabía cómo hacerlas. Entonces yo dije, así es como debería de comportarse un papá. Y entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo? Que cuando yo fuera padre acá en la tierra, me hizo comprender la identidad de que yo podía también tener a un padre que se llama Jehová de los ejércitos. Y entonces es mi papá, es mi mejor amigo. Yo le digo algo sin temor a ser irreverente. Yo no veo a Dios como Jehová de los ejércitos, lo veo como mi papi. Y como mi papá es, entonces yo quiero tener una relación con él. Tal vez vuelvo a repetirlo, tal vez tú tuviste una buena relación, bien por ti. Felicitaciones, pero sé que lo que yo estoy diciendo es probablemente el ejemplo para muchos de los que al igual que yo no tuvimos esa misma experiencia. Pero mi hija menor, mi hija mayor, en el momento en el que comenzó a crecer, y ahora yo veo esto en mis nietas, las de allá y la de acá, que cuando comienzan a decir sus primeras palabras, uno se emociona. Yo veo a mi hijo emocionado cuando le comenzó a decir papá. Y creo que fue el viernes que cuando de repente en medio de los balbuceos comenzó a decir mamá. Y esas son cosas que hacen que nosotros comencemos a tener otro tipo de identidad. Estoy totalmente seguro que probablemente el Señor te está hablando ahora en este momento. Necesitamos tener identidad de hijos. Dice el verso 16 y 17. Y ahí estoy en el punto número 3, sin que usted se dio cuenta. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Pues si ahora sufren con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces aquí es donde yo te vengo a dar el ejemplo mío. Porque en el momento en el que yo me paro en mi vida y me doy cuenta que soy el tercero de una familia que probablemente ni siquiera iba a formar parte de algo, nadie había puesto su mirada y sus ojos en mí. Y de repente, en medio de las circunstancias, yo me doy cuenta que yo tengo un papá del cielo. Y ese papá del cielo, yo puedo venir a llegar con él y apretármelo, abrazarlo, a decirle que le amo y a que él, en medio de mi actitud de intencionalidad, él venga y me entregue más de lo que yo puedo imaginar. El ser intencional es que usted venga a buscar de los tesoros que el Señor le está dando para usted y para todos los demás. Allí en la JV Conference, cuando estábamos allí parados, el Señor me hizo saber que lo que estaba sucediendo allí en ese momento era porque había habido intencionalidad en Verbo acá en Costa Rica. Yo vi a un Oscar Valerio que andaba de un lado para otro con todo y el equipo. Vea, si hubieran sido así de pasmados como a veces nosotros somos, esto no se hubiera comenzado a dar. Ahora que hemos estado hablando un poquito más de otras cosas que por allí más adelante le vamos a estar dando a conocer, nos damos cuenta que si nosotros no le atravesamos a papá en medio de las circunstancias, él nos puede llegar a bendecir. ¿Por qué te vas a quedar viviendo lo que estás viviendo en ese moldecito donde estás, si Dios tiene planes más grandes para ti? Yo le digo algo, di un par de palabras por ahí a unas personas y les decía, si tú piensas que el trabajito que en este momento estás teniendo es el gran plan de Dios para tu vida, estás equivocado. Si tú tienes trabajo y dices, ay, gracias a Dios que tengo el trabajo, sí, dale gracias a Dios que tienes el trabajo. Pero si tu trabajo está haciendo algo, por ejemplo, ser dependiente de algún lugar, estar vendiendo algo, qué bueno que le das gloria a Dios por esas cosas. Pero ese no es tu propósito. Si tú piensas que tu propósito fue solamente ser papá y punto, y tratar de aguantar todo lo que puedas con tus hijos porque están todos rebeldes, estás equivocado. Si tú estás pensando que probablemente tu situación es aguantar el matrimonio porque ni modo ya tuviste hijos y estás ahí casado porque tus hijos son importantes, estás equivocado. Necesitamos comprender que la palabra del Señor nos dice que algunos vivimos así de perdidos porque nosotros queremos. Cuando nosotros vivimos el reino de los cielos en nuestras manos, hay bendiciones. Quiero que no me malinterprete lo que le voy a decir, porque nosotros en Verbo no predicamos la teología de la prosperidad, pero es que en sus manos hay oro, en sus manos hay plata. ¿Sabe por qué? Porque su papá es el dueño del oro y de la plata. Y por favor, no se centre en la religiosidad de pensar, es que yo tengo que ser pobre para ser bendecido. Error de equivocación tremendo, porque el Señor nos da el poder para hacer riquezas. Es lo que dice la palabra, no lo está diciendo Ricardo, es algo que en la Escritura está para que nosotros lo podamos vivir.
Y vea lo que dice acá. Y si somos hijos, somos herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Las naciones. Cuando yo me miro predicando en otros púlpitos, en otros lugares, cuando yo veo que la gente está en respuesta a lo que nosotros hemos llegado a predicar, está dando una bendición y respondiendo, pues por supuesto que nosotros nos damos cuenta que el Señor nos está entregando las naciones. Y tus sueños, las cosas más difíciles, vea Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Quiero terminar esta parte para ministrar diciendo esto. Todos los sueños que tú has tenido en tu mente, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, que probablemente tu papá, tu mamá te hayan dicho en ese instante, no, esas cosas son muy locas. Obviamente tienes que pensar en sueños reales, ¿verdad? Porque alguien me va a decir, sí, es que yo alguna vez quise ser Spider-Man y no lo logré. No, esos no son sueños. La parte importante de sus sueños, hay personas que desde muy pequeñitas querían ser algo en la vida y vino alguien y desmoronó, como cuando nosotros vemos el barro y se los destruyó. Ustedes vienen y dicen, eso ahí se quedó. Pero cuando nos damos cuenta que nuestro papá del cielo tenía puestos sus ojos desde el vientre de nuestra madre, solamente que nosotros fuimos formados en la oscuridad, y entonces viene el Señor y nos dice, yo voy a agarrar, voy a limpiar, voy a quitar todo ese montón de polvo, porque lo que yo estoy sacando de aquí, aunque parece que está todo oscuro, es un tremendo diamante. Y entonces viene el Señor y lo traslada para el reino de su luz admirable. Y el Señor viene y dice, recuérdate de todos tus sueños, porque si están acorde conforme al propósito de Dios, van a ser cumplidos. Y esas son las cosas que el Señor viene y nos da el testimonio de cómo hacerlo. En la JV Conference vino alguien de Verbo Shela Centro anteriormente, ahora es Verbo 5.6. Y cuando nosotros viajamos, creo que fue hace 2 años o fue hace 1 año, no me recuerdo cuándo fue que ocurrió. Yo le di una palabra a una chica que estaba apenas comenzando a ir a Verbo allá en Verbo Shela Centro. Es más, nuestro anciano que preside allá no sabía quién era porque apenas tal vez probablemente tenía 15, 1 mes, no sé cuántos días tenía de estar. Pero alguien que estaba por allí me dijo, sí, Daniela, me estás diciendo, sí, es esta chica que se llama Daniela. Y entonces vengo y comienzo a ministrarla porque el Señor me había dado una palabra. Yo lo he comentado muchas veces o algunas veces. Yo le vi mientras estaba orando por ella un montón de planos de construcción. Y cuando esta chica oyó que yo le estaba diciendo planos de construcción, ella comenzó a llorar. Y esta chica vino ahora en la JV Conference y me estaban comentando lo que había sucedido. Y entonces resulta que esta chica, yo le dije al anciano que preside, mira, aquí está la persona que te va a ayudar con los planos de construcción de la nueva iglesia Verbo que ellos están construyendo. Ayer platicaba yo con Percy y me decía, vieras todo lo que nos ayudó Daniela. Ya solo nos falta el techo.
ellos lograron construir ya. Yo me quedo pensando, ¿y nosotros para cuándo? Pero esos son otros 20,000 colones. El punto es que ella comenzó a crecer a tal punto que su prometido que vino junto con ella en esta conferencia me dice, logró tener más fe que yo. ¿Y sabe qué sucedió? Que después de esa bendición comenzaron a convertirse su familia, las demás personas que estaban allí. Yo me quedo pensando, qué súper bendición. Que nosotros nos demos cuenta que por una sencilla palabra, que de repente el Señor viene y nos dice, atraviésate porque yo quiero dar bendición a otra persona. El Señor viene y hace convertir esas bendiciones en grandes y múltiples bendiciones. ¿Qué te parece si tú vienes hoy y le dices a tu Padre que está en el cielo hoy, quiero transformar mi mente? Ya Él te instaló su Espíritu Santo dentro. Estoy utilizando solo figuras. El chip del reino de los cielos está metido dentro de ti. Es su Espíritu Santo. Actívalo. En lugar de estar en tu mente en oscuridad, comienza a pensar de que no eres cualquier persona. Métete bien esto en la cabeza, porque el Señor en este momento lo que te está diciendo es, vales la sangre de mi Hijo Jesucristo. Cuán valioso eres tú y cuán valioso soy yo en el momento en el que Jesús tomó la decisión de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que yo hoy te voy a pedir, allá redes sociales y acá los que estamos, cierre sus ojos. Y si alcanzó en medio de la oscuridad entender el tema de hoy, vuelva nuevamente a repasar lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Ahí con sus ojos cerrados. El Señor te dice a través de las palabras del apóstol Pablo, hijo, no te amoldes a este mundo. Rompe el molde. Sé transformado mediante la renovación de tu mente. Cuán necesario es hoy que nosotros renovemos nuestra mente. Y si somos humildes, atrevámonos hoy a decirle, Señor, me quiero conectar a la red espiritual que yo necesito para este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que tú vengas a transformar mi mente, que transforme mi corazón, que me des esa convicción de ser verdaderamente un hijo de Dios, al que no se le pase ni una sola bendición, al que tenga la oportunidad de ser establecido como un príncipe en esta tierra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas una nueva convicción a sus mentes y a sus corazones. Padre, que se logren identificar como hijos tuyos, porque no son cualquier cosa. Y si tú que estás ahí en redes sociales hoy nos estás viendo, yo te pido en este instante, junto con los que estamos acá, que si no tienes al Espíritu Santo, vengas hoy a decirle, Señor, yo necesito de ti. Muévete hoy en esa fe y dile, Señor, yo quiero pasar de muerte a vida. Yo quiero sentir, Señor, en este momento el calor de tus brazos, porque te necesito. Ven a mi vida.
Te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día y me trajiste vida eterna. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traigas esa convicción de ser hijo de Dios. Abro las puertas de mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted estaba allí en redes sociales e hizo esta oración, por favor, conéctese por allí. Por ahí aparecen los números de teléfono de la iglesia. Llámenos, búsquenos. Si estamos en este lugar, al final quisiera hablar contigo si tú en este momento tuviste esa convicción. Nos despedimos de redes sociales, le damos gracias al Señor por estar acá contigo. Te invito a que te vengas los domingos a este presencial y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Démosle palmas.